¿Cómo les va? Muy buenas noches. Cuando son puntualmente las 21 horas en todo el territorio nacional tenemos una temperatura bastante calurosa de 35 grados a esta hora de la noche de hoy miércoles 12 de enero del año 2022. Seguimos avanzando rápidamente en este mes y ya estamos completando los primeros 15 días del año 2022. Atención, porque el tema que nos trae esta noche es uno relacionado a un problema prácticamente cotidiano en los días de más intenso calor, un problema de verano, aunque en algunos sectores también esto ya se ha extendido en varios otros puntos y en otras estaciones del año en nuestro país. Vamos a hablar con el ente regulador de las aguateras, de todo lo que tenga que ver con los servicios sanitarios, y ya está con nosotros en esta noche la presidenta del ERSAN, Cristina Muñoz. ¿Cómo le va, presidenta? Buenas noches. Buenas noches, doctora Beiro, y a la teleaudiencia. Bien, bueno, presidenta, yo le puedo asegurar que cuando empecemos a poner el número de teléfono para algunas denuncias, rápidamente va a llegar WhatsApp. Y lo primero que cuestiona la gente: mi aguatera no me provee del servicio. O sea, los famosos cortes en el suministro de agua potable, que son frecuentes y se extienden a lo largo del día. ¿Qué solución le damos a esa gente, presidenta? Yo quiero explicarle que el país tiene 5.760 sistemas de agua. 5.760. Sí. ¿Sistemas de agua? ¿Estas son aguateras o ya con, de todo, desde SAP, juntas de saneamiento, aguaterías privadas, comisiones vecinales, cooperativas, hasta municipalidades que son prestadores de servicio? Entonces, hay una atomización de los prestadores, y sobre todo en el área central, por el hecho de que es un departamento receptora de la migración interna muy fuerte. Y a veces los sistemas se preparan para una cantidad de familias y, bueno, a los pocos años ya están duplicando la cantidad de gente y no siempre pueden satisfacer, no solamente agua, servicios básicos. O sea, estas distribuidoras tienen que saber cuál es su límite. Así mismo es. Y en base Hay a ese un problema, operar, sí. El departamento central, de donde viene la mayor parte de las denuncias, tiene 660 sistemas de agua. Desde ESAP, que es la aguatera estatal, hasta juntas de saneamiento, municipio, comisiones vecinales, de la más variada gama. Muchos de ellos, sobre todo en esta etapa, muchos han tenido siempre problemas. Sí. Otros ahora lo están teniendo por la sequía y porque, bueno, la cuestión del acuífero Patiño sobreexplotado. La mayor parte son provisión de agua a través de captación de subterránea, pozos. Cuando hay captación superficial, que es del río, lagos o lo que sea, es más, como que más seguro, ¿verdad? Aún con la sequía. Sin embargo, cuando el pozo se seca o baja el caudal, es donde hay problemas. Lo que tiene que hacer estos prestadores, y lo que la ley le exige, la reglamentación le exige, es que avise a los usuarios las horas que van a proveer de agua. Y nos avise a nosotros, al ente regulador, de manera que la gente pueda prever reservar un poco de reservorio de agua, ¿verdad? Ahora, en cuanto a una solución, por ejemplo, más profunda, es interesante que en base a la capacidad ellos den a conocer un horario específico en el cual se va a distribuir el agua, pero para solucionar, por ejemplo, el problema de fondo, ¿existe límite? Es inversión. Sí, es inversión por eso. O sea, ustedes le ponen ese reglamento, tienen que invertir más para distribuir. Tienen que invertir más. Ahora, ustedes saben que en el sector de agua y saneamiento, el sector privado ha tenido poca tentación, poca atracción para invertir, por el hecho de que a través de las tarifas es difícil el retorno de esa inversión. Entonces cae el peso sobre las comunidades y sobre todo sobre el Estado. Todas las inversiones grandes se está haciendo desde el Estado, sea a nivel nacional, sea departamental o local, las instituciones. Entonces no da abasto porque las inversiones son lentas,
Hoy hay inversiones grandes en alcantarillado sanitario, en efluentes, lo hace el Ministerio de Obras Públicas, lo hace CESAP, lo hacen los municipios, las gobernaciones, las instituciones como INDER, bueno, varias instituciones, bueno, con el financiamiento de las binacionales. Pero falta una política mucho más fuerte en cuanto a inversión, porque la política de agua. debería, porque el Estado no cobra un canon por sus recursos, porque los recursos naturales, como el agua, son propiedad del Estado según la Constitución. ¿Qué el Estado no está cobrando un canon a estos prestadores. Ellos la tarifa están utilizando para la operación, el mantenimiento, y debería ser un poco para la inversión. ¿Sin aportar algo al ente regulador? No. Bueno, eso aportan los usuarios, un 2% de su facturación efectivamente pagada. Ellos solamente los sistemas que tienen más de 200 conexiones, que es solamente el 20%. O sea, por la explotación no hay un retorno al Estado, o sea, la consulta. No es. O sea, tampoco, por eso decía que las empresas privadas... ¿Y por qué las empresas privadas no están interesadas en invertir en Porque no tiene retorno. Ahora que dice, o sea, nosotros no podemos considerar a un prestador las tarifas no compensan. No es rentable para ellos, no es suficiente para retornar la inversión. Porque las inversiones son fuertes en el sector de agua. Ahora, ¿el prestador del servicio no se convierte en uno privado? ¿En qué? O sea, por ejemplo, las aguateras no se convierten en... Las aguateras que cubre por lo menos el 13% de la provisión de agua, esas son aguateras que ya venían dando agua, aunque sea antes con el tambor, ¿verdad? Sí, con el carrito. Sí. O sea, ya estaban. Son prestadores de hecho. Ahora, para incorporarse al sector, el sector privado, no fue posible en todo este tiempo. No fue posible. Entonces queda todo en manos del Estado y al final las comunidades y algunos prestadores que son privados, que son algunos pequeños y otros más grandes que están digamos en los sectores más urbanos. Ahora, la diferencia entre aguateras y juntas de saneamiento, o sea, orgánicamente es la diferencia. Las aguateras privadas son privadas como su nombre lo indica, ¿verdad? Las juntas de saneamiento tienen inversiones iniciales del Estado a través de SENASA o los municipios o alguna institución, algunos son de autogestión y se convierten después en junta de saneamiento y son administrados por los usuarios, por las comunidades. Y allí también entra a jugar el tema de cómo se maneja, de cómo se administra, de manera que puedan invertir. Algunas veces sus tarifas no le permiten, de hecho. Hay departamentos donde están cobrando 10.000 guaraníes, le parece que con 10.000 guaraníes puede sostener un sistema. Estoy hablando de Ñembucú, por ejemplo, ¿verdad? Y en el área central es donde más cobran, ¿verdad? Porque de hecho la población es numerosa y hay muchos problemas de falta de agua. Por falta de agua la gente cierra esta ruta. La potabilidad, que es algo importante recién ahora, a través del apoyo de los medios de comunicación como ustedes, con el trabajo directo con los usuarios y los prestadores, estamos logrando que realmente también reclamen por la potabilidad, que es algo fundamental. Ahora con respecto a ese punto en específico, las distribuidoras, en este caso las juntas de saneamiento, las personas que exploten ese servicio, ¿deben hacerlo con medidor o es estimativa la facturación? No, ¿se regula eso? La reglamentación obliga a la micromedición. A la medición. Pero no lo hacen todo porque eso también es una inversión. Claro, entonces lo hace gradualmente o algunas veces no tiene medidor. Y si no tiene medidor, entonces es una tarifa única. Básica. La tarifa básica. Por tantos metros cúbicos. Actualmente, ¿están interviniendo en algún tipo de... Sí, hay denuncias, muchos sistemas que tiene intervención cautelar. En realidad lo que el ente regulador hace es recomendar al Poder Ejecutivo, porque el titular del servicio es el Estado. La rectoría la tiene el Ministerio de Obras Públicas. Entonces recomendamos la intervención cautelar de un sistema por las sucesivas infracciones o porque hay una cuestión estructural. Entonces las intervenciones son temporales hasta que se subsane.
también hay otra forma de intervención en el sentido de que las anexiones a otros sistemas que tenga la posibilidad de prestar servicio. Lo único que la gente no tiene que quedar sin agua. Y también la revocación del área prestacional que ya se ha dado en algunos casos, en donde se le quita el derecho de prestar en esa área y se le otorga a otra gente. Bueno, presidente, estamos hablando, presidenta, precisamente del agua. Yo desperdicié acá un vaso en vivo y en directo, así que le quiero pedir a la producción una breve pausa para poner orden acá, continuar con el programa, porque, bueno, se derramó un vaso de agua en vivo y en directo. Bueno, seguimos conversando con respecto a varios temas, y estaba fijándome en el último reporte inclusive del ERSAN que solo el 23% de la población tiene acceso a agua totalmente potable y desinfectada. ¿Por qué eso? ¿Estamos en el aire? Sí, estamos al aire, sí. Lo que quiero decirles es que el 88.2% de la población paraguaya recibe agua a través de sistemas por redes. Por redes, sí. De ese universo de 88%, que son más o menos 6.500.000 personas, el 77% recibe agua tratada. Significa como 5 millones de personas. Y queda un millón y alguito de personas que recibe agua corriente, que no sabemos si están contaminadas o no, pero no está potabilizada. ¿Corriente puede ser de pozo o del sistema? Agua corriente siempre es por el hecho. ¿Por qué decimos agua corriente? Ajá. Porque no es agua potable, no hay garantía que sea agua potable. O sea, todas las provisiones que se hacen por redes, por tuberías, es atribución que el ERSAN supervise, controle y regule, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso no tenemos atribuciones sobre, por ejemplo, los aguas embotelladas y todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Son empresas que están en el campo del Ministerio de Salud, del INAN. Si casi 5 millones de personas reciben agua potable, tratada, es un porcentaje importante, era mucho menos, pero en base a que tenemos un plan de que la potabilidad no es negociable, no puede proveer agua sin desinfección, porque eso hace a la salud de la gente. Entonces allí nosotros estamos entrando con las intimaciones, con los sumarios, con las penalizaciones que se puede dar a través de sea multa, hay varias formas, ¿verdad? Pero el sumario no es el objetivo, en realidad es el mecanismo por el cual lo que se busca es que reviertan la situación, que puedan cambiar y estar potabilizando el agua. O sea, no la mera sanción. Exactamente. Claro. En el Chaco, ¿cómo están haciendo? Presidenta, en la zona del Chaco, donde también se sabe que hay problemas de distribución de agua. Bueno, algunos todavía consumen agua de tajamar, del famoso pozo australiano. El Chaco ha mejorado mucho en dos aspectos. Ustedes saben que Alto Paraguay tiene el 86% de cobertura. Porque en los últimos años se ha estado haciendo plantas de tratamiento para las comunidades, porque la mayor parte de las comunidades están sobre la vera del río, ¿verdad? Entonces, como es más fácil, el Chaco Central es el problema y eso va a ser solucionado, que ahora empezó a funcionar el acueducto, que es a través de una aductora de 200 kilómetros que va desde Puerto Casado al Chaco Central. Hoy opera ESAP, empezó a operar y está dando en bloque. Todavía no están las tuberías distribuidas en las distintas comunidades. Y también está beneficiando, ya empezó a beneficiar a comunidades indígenas y va a llegar hasta Mariscal Estigarribia. Ahora, comunidades más alejadas de las posibilidades de beneficiarse por el acueducto es donde se está viendo otra forma y se está haciendo. SENASA está trabajando con las comunidades indígenas también. Y de hecho, ellos están sufriendo las consecuencias de la sequía con más razón, ¿verdad? Pero está el gobierno sucesivamente en los últimos tiempos mirando el Chaco en esa problemática del agua. Y como dije,
si bien el Chaco Central, sin el acueducto todavía tiene como menos del 20% de cobertura. Ahora con el acueducto van a dar un salto en cuanto a cobertura con agua potable. Y lógicamente les estoy comentando que Alto Paraguay ha mejorado mucho en los últimos años. Y hay zonas como Bajo Chaco que están trabajándose. Hay una búsqueda de solución de todas las autoridades y los técnicos sobre lo que puede pasar con Falcón, Anagua. En esa zona hay dificultades, pero se está buscando la solución. Entonces, la mayor parte de las denuncias las estamos recibiendo de Central. Y Central, por lo menos desde la opinión de los técnicos, es que debería tener plantas de tratamiento que sean con captación superficial, plantas de tratamiento que vengan del agua del río y se pueda o vender en bloque a los prestadores o directamente hacer agrupamientos, que es muy difícil, pero que se puede dar. Central tiene un problema y va a seguir teniendo un problema si no hay una definición sobre cómo abordar la problemática de un departamento que tiene un crecimiento poblacional, porque hay una migración desde el campo a la ciudad y desde Asunción hacia Central. En cuanto a la factibilidad de la potabilización del agua, usted decía hace rato que es más factible potabilizar agua del río. No, decía que es más agua más segura en cuanto a la provisión. A la provisión. O sea, en cuanto a, por más de que haya sequía de extrema, repente se puede captar más fácilmente que los pozos. Los pozos se secan y ¿qué haces? ¿Verdad? Otro pozo o más profundo. Nosotros, la ley establece en las reglamentaciones de que los prestadores tienen que traer al ERSAN sus análisis de agua. Muchos no tienen para pagar sus análisis de agua. ¿Al INTN? ¿Cómo? ¿Al INTN se le paga o ustedes regulan eso? No, eso hay muchos lugares privados. También privados. Privados que hacen y todos cobran. ¿Pero tienen certificaciones? Todos tienen, sí, tienen. ¿O tienen que tener? Sí. Entonces, como ese era un problema, sobre todo para pequeños prestadores, nosotros vimos la posibilidad de obtener laboratorios móviles. Y tenemos hoy 3 laboratorios móviles. Uno otorgado por Itaipú y 2 a través de proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Y tenemos 3 laboratorios que estamos con un programa denominado PAS, el Plan Anual de Supervisión. Nosotros nos vamos a las comunidades de todo el país. Este año hemos realizado los análisis correspondientes a más de 5.000 prestadores. Todo el año, sin pausa. Nosotros el resultado le entregamos a los prestadores, le entregamos a las autoridades locales y las autoridades departamentales y la prensa, de manera que sepan qué tipo de agua están consumiendo. Y además se le da un plazo, en caso de que esté mal su agua, un plazo para revertir la situación. En caso de que no lo hagan o no tomen interés de revertir la situación, entonces ya cae la ley. Ya nos vamos a sumario, ya nos vamos a determinados mecanismos que busca una sanción al incumplimiento. ¿Qué agua estamos consumiendo, Presidenta? ¿Sí? ¿Qué tipo de agua estamos consumiendo? Hablaba de en qué condiciones, o sea, si en base a la investigación y el control que ustedes realizan. No, les estamos diciendo te estaba diciendo de que el 77% de esas personas del universo poblacional que recibe agua a través de las redes de las tuberías recibe agua potable. Agua potable, sí. Agua potable. O sea, hay un 23% que todavía no pudimos lograr que sea el 100% de la población que recibe agua a través de redes, ¿verdad? No es fácil. Ahora, por ejemplo, lo urgente es tener agua. Sí. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las denuncias más frecuentes, la falta de agua, ya sea de la ESAP y de la Junta de Saneamiento o la aguatera, como ya veníamos hablando, pero por lo general, otra también, cuando abrimos el grifo y por lo general el agua viene con partículas en suspenso, muchas veces ese famoso color rojizo que se ha denunciado en varias otras operadoras. ¿Qué significa eso por lo general, Presidenta? ¿O esas denuncias les llegan a ustedes y ustedes la canalizan? Sí.
La calidad del agua, el color. Nosotros a veces el color, una vez hubo una denuncia de turbiedad en Asunción. Bueno, alguna aductora se habrá roto y bueno, entró tierra, no sé. Nosotros hicimos un control a través de puntos fijos con nuestro laboratorio móvil y encontramos que el agua no estaba infectada, no estaba contaminada. El color no era contaminante en ese momento. Puede ser en otro momento, ¿verdad? Pero en ese momento no fue. Entonces, muchas veces también la gente no le gusta el olor al cloro. Sin embargo, es fundamental la desinfección a través del cloro, porque inclusive el Ministerio de Salud nos ha remitido notas dándonos indicaciones de los controles que tenemos que hacer y qué nivel de cloro tiene que tener en las cañerías el agua de cada sistema. Y por la pandemia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces fue duro, pero debo reconocer que el personal del ERSAN, si bien somos pocos, ha tenido, digamos, no ha parado en ningún momento. Nosotros no hemos dejado de trabajar en el campo. Nosotros no hemos cerrado las puertas del ERSAN durante toda la pandemia. ¿Por qué? Porque el agua es clave para justamente combatir eso, ¿verdad? Y hasta ahora, con todos los cuidados, pero hoy mismo están mis compañeros de trabajo en Itapúa. Siempre me he preguntado, y cuando veo los tanques en las juntas de hacenamiento, de hecho hemos cubierto varias donde se da el conflicto de la asamblea, el problema también por el tema de la partidización muchas veces de las comisiones que administran estas juntas de saneamiento. Y finalmente, además de todo eso, muchas veces han cuestionado la calidad del agua. ¿Dónde tratan ellos su agua, por ejemplo? Cuando hablamos de una aguatera, ¿lo hacen directo en el tanque o ya en el pozo arrojan? Ellos tienen que tener un clorador. Un clorador. Eso se hace al momento de la extracción. Sí, tienen que tener un equipo. Un equipo. Que no es caro. No es caro. Y es requisito fundamental entonces para potabilizar el agua. Con respecto a estas denuncias que yo les fui mencionando, históricamente, Presidenta, por ejemplo, en los que yo recuerdo, la Junta de Saneamiento de Paíñu, la Junta de Saneamiento de Cerrito, ahí entre Upané y San Antonio, la zona de Limpio, Salado, Paso Correo, puede ser. La Junta de Saneamiento de Cerrito, San Antonio ya no existe. Ah, no, sí fue absorbida por la ESAP. Eso fue una anexión a ESAP. Anexión, sí. Sí, porque el problema de ese sistema era como que persistente a través de varios años. Sí. Y no se puede mantener si bien todo lo que significa administración y cuestiones electorales no es competencia del ERSAN, pero cuando afecta al servicio, ahí tenemos que nosotros recomendar algunas cuestiones y hemos recomendado la anexión. Sí. Que también fue motivo de conflicto, recuerdo. Sí. Que también en su momento fue motivo de conflicto, pero ahora al parecer solucionaron el problema de la distribución de agua. Ahora que menciona ese punto, Presidenta. Sí. Puede haber cuestionamientos, pero ha cesado el conflicto entre la gente que maneja. Sí, recuerdo. ¿Verdad? Terminaban las patadas, los golpes. Está en un proceso en cuanto a calidad del servicio, no tiene muchos problemas. Sí tiene problemas de gestión en cuanto a que sus autoridades tienen problemas y hoy creo que hay una convocatoria de elecciones para normalizar eso a través de la elección de entre sus usuarios. Hay gente que... Y son sistemas grandes. A propósito de sistemas y redes, Presidenta, recuerdo años anteriores y después una práctica que se vino replicando, el tema de conectarse irregularmente a las cañerías, inclusive triangulación de agua se hacía en su momento. Y conflictos entre aguateras que finalmente tenían... Invasiones de áreas. Sí. Cada prestador tiene su área establecida. Pero ellos se invaden. Se invaden porque también debo manifestar que los permisos vencieron en el 2012 y es una deuda del Estado que pueda regularizar eso. Pero es importante también saber que no porque no hay
un contrato firmado o un permiso firmado deba desconocer la ley. La única firma de contrato de concesión la tiene SAP. Sí. Y ahora está en la búsqueda de modificar también porque hay que incorporar todo lo que es acueducto y otras cosas, ¿verdad? Está trabajando el ministerio junto con otras instituciones con relación a los actos de permiso. Pero las invasiones se dan sobre todo en donde hay muchos prestadores, como Central, por ejemplo. Se invaden constantemente, o los centros urbanos importantes como Ciudad del Este y las ciudades vecinas. Ya. Y eso que mencionaba usted, que los contratos ya fenecieron en el 2012, ¿actualmente cómo se encuentra o qué tipo de proceso? Son los permisos, no había contratos, son permisos. Sí. Eran permisos iniciales otorgados por 10 años. ¿Para todos o para gran cantidad? Para todos en general. Para todos en general. Ahora, los registros de los prestadores a través del relevamiento técnico la tiene ERSAM. Ahora, faltan los actos de permiso, lo cual el Estado tiene que definir de qué manera hacerlo, ¿verdad? Si no existe eso, tampoco ellos son prestadores de hecho. Tienen las obligaciones y tienen los derechos. Bien que eso la aplican muy bien cuando les conviene, ¿verdad? Cuando les conviene. Sí. En el sentido de que el hecho de no tener un contrato o un convenio o un acto de permiso no significa que no deba cumplir la ley, porque hace a la población, el acceso al agua potable es un derecho humano. Claro que no es gratuito, porque a veces tenemos problemas los prestadores tienen problemas de morosidad. No solamente, bueno, durante la pandemia, sí, claro, de hecho también con más razón, ¿verdad? Tienen problemas de invasiones. Hay inclusive, nosotros pudimos a través de la mediación, que es un mecanismo que utilizamos mucho para la solución de los conflictos, hay como áreas compartidas. Entonces es el usuario el que elige cuál de los prestadores va a ser su proveedor. Ahora, con respecto a los pozos artesianos, Presidenta, ¿existe estadística, un sistema de medición en las profundidades del nivel de los pozos? Porque a mí me llamaba la atención que en la página de Meteorología e Hidrología hay un sector en donde te habla del nivel de los pozos. Depende mucho de la región. Por región se mide eso. ¿Sí? Por región, depende mucho de la región. O sea, los prestadores, los sistemas tienen que tener un estudio previamente, un proyecto para hacer los pozos, porque depende de la región. Depende de la región mucho. O sea, hay zonas, por ejemplo, en Ñembucú se tiene hierro, en Central se tiene nitrato, entonces todo eso hay que cuidar. Porque si se hace en donde no se debe, tenés problemas. ¿Y en dónde no se debe hacer los pozos? Y bueno, tiene que haber... Si tenemos así sitios de referencia, acá un análisis técnico primero, ¿verdad? Y la solución más barata, por decirlo así, del nitrato es la mezcla de agua que no tiene nitrato con agua que tiene, para bajar hasta los niveles admisibles. ¿Tuvieron ya problemas con distribuidoras cuyos pozos se secaron? Sí, se secaron o se redujeron al mínimo. Entonces, ellos están buscando, nosotros le exigimos un plan de contingencia. Hay prestadores que están distribuyendo agua por bidones en algunas regiones. Es importante destacar también que tiene que haber un nivel de conciencia en cuanto a la utilización racional del agua. Nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a tener pequeños reservorios, aunque sea un tambor. En otros países, si uno no tiene un tanquecito, aunque sea de 200 litros encima de su casa, no te conectan, porque es para preservar las horas que faltan el agua, porque si se tienen niños es mucho más problemático todavía, ¿verdad? Entonces no te conectan directamente. Aquí no es obligación, pero es importante que vayamos pensando en esa solución. Ahora que viene la sequía y que hay mucha falta de agua, es que de repente adquiere importancia eso.
También es importante destacar que Emergencia Nacional, SENASA, ESAP y otras instituciones, hasta los bomberos voluntarios, están cooperando para el traslado de agua a zonas donde no existen. Por ejemplo, la zona de Presidente Hayes hacia Brugués. Hay comunidades que no tienen agua en este momento, entonces a través de gestiones de las autoridades han conseguido llevar camiones cisternas con agua. Es una solución paliativa, pero son planes de contingencia a los cuales se recurre, ¿verdad? En plena pandemia y la sequía, nosotros, con la coordinación del Ministerio de Obras Públicas, de Emergencia Nacional y otras instituciones, en 14 comunidades se tuvieron que instalar tanques de 5.000 litros para poder paliar esa situación e ir recargando. Pero eso es una solución paliativa, no es una solución de fondo. Lo que se tendría que buscar es una solución de fondo. Y eso significa fuerte inversión. ¿Qué es lo que recomienda, por ejemplo, la ERSAN? Y hablaba usted también mucho de la conciencia ciudadana con respecto al uso indiscriminado del agua. Uno, por ejemplo, en su hogar muchas veces desperdicia mucho al momento, por ejemplo, de lavar el auto o manguerear la casa. En otros lugares inclusive hay negocios que explotan el agua y finalmente arrojan y utilizan gran cantidad de agua sin volver a tratarla, como por ejemplo los lavaderos. Sí, hasta las piscinas. Hasta las piscinas, claro. No solamente las ahora piscinas se cargan mucho las piscinas de plástico, y lindas, sino hasta los pelopinchos, ¿verdad? Que como que se carga y recarga, se carga y recarga. Y eso en desmedro de otras familias a los cuales no les llega el agua. No digo que no se haga, pero como que se trate de mantener más tiempo el agua con algún producto y no cambiar a cada rato. Cobre, el sulfato de aluminio, el cloro, que es para tratar el agua de las piletas. Así mismo es. Ahora entonces, las inflables vienen con sus filtritos, o sea, para que uno pueda no desperdiciar el agua. Tiene todo, todas las posibilidades existe para poder racionalizar el uso. Ahora, cuando no hay luego agua es el problema y hay prestadores que tenemos denuncia de que no llega luego a alguna zona. Entonces tiene que el prestador presentar un plan de contingencia, aunque sea en bidón, tiene que llevar a esa zona. Y muchos están haciendo, pero otros se hacen de los tontos y no lo hacen. Entonces estamos llegando sobre ello. Denuncias periodísticas, nosotros recibimos a través de las redes sociales, teléfono, ustedes sacan una noticia, nosotros tomamos de oficio y ya estamos hablando con los prestadores y estamos enviando técnicos al campo. Del Departamento Central, ¿cuáles son las ciudades que más problemas están planteando con respecto al uso de agua y principalmente con la Junta de Saneamiento de Aguateras? Bueno, hay muchas denuncias, pero estamos recibiendo mucho del Luque. ¿Luque? Es muy grande el Luque. Sí, es del Limpio. Presidente. También grande el Limpio. Sí. Y ahora ya al final de todas las comunidades de Capiatá, de todos lados, ¿verdad? J. Augusto, de muchos lugares. ¿En Asunción hay aguateras o Junta de Saneamiento? No. Asunción netamente tiene cobertura completa de SAP. O sea, a partir de Central, de las ciudades, departamentos centrales, cuando empiezan a operar. Hay zonas que SAP cubre también, pero hay 660 sistemas de agua porque hay cobertura de 100% entre Asunción y Central. O sea que no hay comunidades que no tengan agua. Se piratea mucho el agua también. Se roban entre ellos. Se roban entre ellos. Sí, a eso piratear es la forma. Sí. A veces sucede, hay denuncias de prestadores con prestadores, ¿verdad? Y como que hay que trabajar mucho sobre ellos en cuanto a ese tipo de cuestiones porque son subterráneos y a veces no se puede encontrar, ¿verdad? Pero ellos se descubren, eso definitivamente. Y se denuncian entre sí. Y se denuncian entre sí. Se denuncian entre sí y llegan a conflictos increíbles, ¿verdad? Sí. Pero nosotros estamos llegando a la mediación, que es un instrumento que utilizamos mucho porque muchas veces es falta de diálogo. Y encontrar el justo medio, ¿verdad? Una situación en el marco de la ley que sea la solución. Entonces, no que cada uno quiera tener la razón. Es importante destacar también que
si bien hay muchos conflictos entre las autoridades de la Junta de Saneamiento, comisiones vecinales, tenemos que entender que el desarrollo de una cultura democrática transversaliza toda la población. O sea que no podemos decir que no tenga problemas una Junta de Saneamiento cuando hay problemas en los partidos políticos, ¿verdad? Cuando hay problemas en las organizaciones de clubes deportivos, de organizaciones intermedias. O sea que ese problema, como es general, lo importante nomás es que vayan los propios usuarios exigiendo a su prestador, que son sus representantes, digamos, la solución de los problemas de manera pacífica. La parte administrativa de la Junta de Saneamiento, porque yo le comentaba recién, muchos conflictos, muchas denuncias a veces giran en torno al Consejo Directivo. ¿Ustedes intervienen en eso o recomiendan cuando hay situación? La parte administrativa y la parte electoral, nosotros no tenemos atribuciones. La parte administrativa la tiene de las juntas de saneamiento. Puede hacer supervisiones administrativas, inclusive intervenciones administrativas las puede hacer SENASA. SENASA. Sí. Entonces, más que nada, evidentemente, certificar la calidad del agua potable que llega irregular, evidentemente. 21:36, Iván, ya tenemos algunos mensajes. Vamos a leerlos rápidamente, la gente se está aprendiendo y mucho, porque le apuesto, directora, que acá van a empezar a ver nombres, vamos a ver nombres de aguateras, seguro que ustedes ya conocen y muy bien. Buenas noches, Sonia Lesme, soy Emboscada. Aquí el tema del agua es desesperante. Por hora tenemos casi siempre 12 horas cada día. Hay barrios que no tienen, otros cada 3 días. Necesitamos una solución, porfa. Los caños son obsoletos, ya no tienen capacidad, deben cambiar. Otra cosa también es que los tanques son pequeños. Otros están rotos y chorrean, pierden litros y litros de agua. Se desperdicia mucho también en estas condiciones el agua, directora. Emboscada es una comunidad con muchos problemas de agua porque no tiene caudal los pozos. Entonces, por decisión del gobierno, se hizo cargo de una parte de Emboscada, ESAP, con una planta de tratamiento modular. Pero el resto está teniendo problemas porque hay falta de agua y allí es donde no se puede cavar los pozos, hasta cierto punto nomás se puede. Es un terreno accidentado de altura. Es una zona con problemas. Sí. A ver, dice acá, Upane, y me parece interesante que envíe inclusive la factura porque así identificamos por nombre la aguatera. A ver, ¿qué aguatera es? Virgen de Cacupé, Junta de Saneamiento, Upané. El mismo problema, falta de agua y no dan solución. ¿Quién nos ayuda? Estamos revisando Upané, Villa Lisa, Limpio. Son comunidades con muchas aguaterías y con muchos problemas. Petereú, tenemos muchas denuncias. Ya leyó, sí. Barrio San Miguel. Tenemos muchas denuncias de Petereú, estamos encima. Muchos de estos sistemas están con sumario y estamos todo el día, inclusive fines de semana. ¿Cuál es el problema de Petereú? Y hay denuncia, el dueño es un señor ya muy mayor. Y bueno, no sé quiénes lo manejan ahora. Entonces como que le creció mucho la cantidad de usuarios. Y está teniendo, y de hecho que es una aguatera privada que siempre tiene un poquito más la tarifa que los otros que son comunitarios, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la gente exige que sea una prestación buena, ¿verdad? Pero está teniendo problemas. No solía tener tantos problemas, pero ahora sí lo tiene. Buenas noches, les saluda David Sanabria, referente a la aguatería Virgen del Rosario de Luque. No tenemos agua hace como 3 meses y nos cobra el monto de 90.000 a 100.000 guaraníes. Y si no pagamos en fecha, nos cobra una multa de 1.000 guaraníes. Le cobran la multa, pero no cortan el agua porque no hay agua para cortar. A ver, de hecho que hay zonas que no tiene, hay zonas que sí tiene Virgen del Rosario. Sí. Estamos encima de Virgen del Rosario también, constantemente toda la semana. A ver, buenas noches. ¿Por qué motivo la factura de SAP factura 100% del consumo para el SAM? No, no es SAP solamente.
todos los prestadores que tienen más de 200 conexiones, en la factura viene de 2% para que es la tasa retributiva para el ente regulador, que es en realidad el 86%, 87% de nuestro presupuesto. Presidenta, debo destacar que conoce prácticamente todas las juntas de saneamiento que estamos leyendo acá. O sea, realmente demuestra muchísimo interés en todo esto. Porque a diferencia de años anteriores, muchos presidentes ni conocían algunas aguateras cuando les llevábamos las denuncias. Había que situarles inclusive. A ver, Ipacará, Arroyo Estrella, desastre, todo el día sin agua, como 3 años ya. Sí, ahí empieza Ipacará y ya empiezan los problemas de caudal. De caudal. Por ejemplo, la zona de Pablito. Ahí Pablito. nunca podía haber agua. Ahora, hace unos años se hizo una aductora y se trajo hacia Caacupé el agua. Y ahí terminó el problema. Y soluciones de ese tipo más o menos tiene que ser. Sí. Pero eso fue financiado por una binacional. Y lo mismo parte de Ipacaraí ya tiene problemas de caudal. Las aguateras tienen, y hablábamos de eso, de la facturación hace rato, Presidenta, las aguateras tienen una tarifa por metros cúbicos o ellos nomás ponen, pregunta. Sí, tiene por ejemplo, la tarifa es por 15 metros cúbicos mínimo, ¿verdad? Y después el excedente tiene un precio otra vez. Hablamos ahora de un oasis, pero precisamente agua no tiene. Es la fracción oasis de Guarambaré. ¿Qué conoce del barrio de esa fracción? Guarambaré, la junta principal tiene agua. En los alrededores es que hay problemas ya en este momento. No suele haber, pero ahora ya empieza a tener problemas. Eso estoy viendo primera vez estoy viendo oasis, pero vamos a verificar un poco. La aguatería de Paso de Oro tiene muchos problemas. Es una empresa privada y tiene que sí o sí comprar para su generador. ¿Qué pasa con esta clase? Dice. Yo ya fui de cobertura ahí. Paso de Oro, Upané, allá en el fondo. Resulta que el problema mayor que tienen todos los prestadores es digamos, el costo de la energía en su estructura de costo de la producción del agua. Y de hecho que si no hay energía, entonces separan la producción de su agua. Entonces tiene que tener generador. Algunos compran y otros no. Si no hay luz, bueno, si no hay energía, no hay agua, ¿verdad? Buenas noches, una pregunta para la señora Cristina. ¿Puede una aguatera tener territorio? Envió un documento que difícilmente puede. No es territorio, área prestacional se llama. Sí. Como que esta parte es donde yo puedo, ese prestador puede proveer agua. O sea, la zona. La zona. Están todos, cada uno con sus planos. Y a veces se salen de eso. Sí, se salen. A ver, ahí envía un documento de queja, aparentemente creo que es la denuncia en contra del territorio. ¿De dónde es? Y decía recién... Ciudad del Este. Ciudad del Este hay muchos problemas. Sí. Buenas noches, qué bueno tratar este tema. Tenemos este problema en plena pandemia. Si puede intervenir, por favor. Ya decía Ciudad del Este, fracción Santa Catalina, Villa Militar. No tenemos agua. Un grupo se adueñó del tanque otorgado al barrio por la gobernación y distribución del agua. Falta de agua 3 meses. Señora Presidenta, necesitamos ayuda, dice. Sí, hay una denuncia de Ciudad del Este y parte del equipo que está en Itapúa va a pasar a verificar a Ciudad del Este, que tenemos 2 denuncias en estos últimos días. Están trabajando los equipos en diversos puntos del país. ¿Qué problemas, por ejemplo, hay en Itapúa? Itapúa ha crecido mucho su cobertura. Su cobertura. Sí, ha crecido mucho. Tiene como 7 sistemas de alcantarillado, o sea que de tener una cobertura más o menos, hoy fue creciendo en los últimos tiempos y ha trabajado mucho, no solamente ESAP, que tiene también cubierto, las binacionales, y trabajan mucho también los municipios y las gobernaciones. La gobernación. ¿Tema alcantarillado también le compete a Darzam? Sí, también.
Hay ciudades, Nosotros- por eso, ahora que recuerdo, hay ciudades, y voy a citar la de Mariano Roque Alonso, por ejemplo, que no tiene sistema cloacal y la gente hasta ahora saca su cloaca en la calle. Sí, el 15.5% de la población tiene servicio de alcantarillado, de cloaca. Y ahora se está haciendo la inversión desde el Ministerio de Obras Públicas de Ciudades Intermedias, se denomina, que seguramente va a mover los indicadores porque están haciendo alcantarillado en muchas ciudades. A ver, Pero esa es la inversión más cara, sí. el alcantarillado, y se está haciendo, solo que de la noche a la mañana es difícil porque hay que pagar a la par que el agua. Sí. Si hablamos de alcantarillado, directora presidenta, tenemos que hablar también evidentemente de plantas de tratamiento. O sea, no puedes construir un alcantarillado sin tratar esa agua para nuevamente arrojarla al sistema. Los efluentes. Los efluentes, sí. Tenemos cubiertos 5.5% de tratamiento de alcantarillado sanitario. Ahora se está haciendo en Asunción. Para que las descargas al río Paraguay no sean muy directas, que haya un tratamiento previo, pero se está haciendo el 25% del total. O sea que hay La que seguir cobertura, avanzando en ese campo también. Buenas noches, en importante, interesante el programa. Varias familias de la zona de Benjamín Acebal, Chaco, las familias están consumiendo aguas que al tomar les lleva al baño en la zona de Ex Matadero, dice. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Son familias de escasos recursos, zona de Chaco. Benjamín Acebal me tendría que decir en qué punto específicamente, porque ahí hay una junta de saneamiento, pero hay también alrededor. Y en el Chaco el agua está bastante salinizada. Y eso puede ser un problema. Ah, puede ser un problema. Sí. Que ya está pasando en la región oriental. Limpio ya tiene zonas de agua salada. Y también Concepción. O sea que esa capacidad de recarga ha bajado mucho y entonces ya está pasando el problema del Chaco ya a la región oriental. Llega el agua salada también a esta región. Sí, ya está llegando agua salada a nuestra región. ¿Qué pasa con las partículas que hay en el agua? Y porque a veces el agua tiene olor a pescado, dice. Y hay Bueno, casos, sí, supongo. Si tiene olor a pescado, debe ser captación de agua superficial, o sea, del río o arroyo se estará sacando. Y seguramente la cloración no le quita ese olor, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que sea contaminada, ¿verdad? Bueno, a ver, buenas noches. Hay una comunidad en Villarrica donde carecen de agua, hay 2 pozos, pero un señor, según denuncian, cierra de ellos, Colonia Independencia. Hay inclusive ya con número de teléfono la denuncia. Sí. Dora Coronil, la profesora directora del Colegio de la Comunidad Colonia Independencia, Villarrica, es una de las afectadas y muchos ya quisieron entrevistarse con Cristina, dice. Colonia Independencia carecen de agua potable y muchos ya recurrieron por todos los lados. Entonces, Guairá, el problema que... Sí, tenemos nosotros una oficina en Villarrica. Vamos a pedirle que vaya, voy a tomar el teléfono, de manera que se comuniquen y puedan verificar ese lugar. Vamos a pasar el número también en instantes. San Lorenzo, el tema de la presión en los departamentos. Ese es común y en cualquier parte del mundo, el tema de la presión del agua en los departamentos. Sí, sí. Y a veces hasta en planta baja no hay, que sería en segundo piso, ¿verdad? O en el último, Presidenta. En Emboscada ya es muy crítica la falta de agua. Hablábamos de Emboscada. Hay parte que hace un mes no tienen agua. Necesitamos urgente una planta de tratamiento de agua de la SAP en la ciudad de Emboscada. Emboscada tiene una planta modular de SAP que es para la parte céntrica más o menos, pero no abarca mucho porque llevó de otro lado, llevó allí SAP. Para poder cubrir una necesidad que era muy fuerte en Emboscada. Esta aguatera creo que conozco, en Lambaré, San Isidro tenemos una aguatería, creo que lleva el mismo nombre luego del barrio, que hasta ahora no se cambió. Tenemos agua pero exige la paga y no hay agua. Creo que es la aguatera que lleva el Club San Isidro Labrador el nombre. Debe ser, sí. Vamos a verificar porque estamos en Central todo el tiempo.
Bueno, nosotros, Isla Abogado, Lucas Asentamiento, 24 de octubre, usamos el servicio de la aguatería La Familia. Todo el tiempo en el calor nos dejan sin agua, cortan de 5 de la mañana y recién a la medianoche dejan caer algunas gotas. Pero para cobrar están al día. El dueño de la aguatería es muy prepotente. Eso se denuncia mucho, la prepotencia de muchos administradores. De hecho, hace poco creo que un compañero nuestro, Mariano, fue a certificar esto y notó que estaba cargando agua en su pileta mientras que el barrio estaba sin agua. Situaciones y situaciones. Hay denuncias de maltrato. ¿Estamos desesperados? Bueno, es la situación entonces de Isla Abogado. En Isla Abogado hay 2 o 3 prestadores con muchos problemas. Con muchos En problemas. la zona de Lucas. Pirayú, meses sin agua, ya solo entre noche y madrugada con muy poca presión. Y esas son las cuestiones que tiene que informar de manera muy clara y muy sincera a los usuarios. El agua. Nuestra capacidad nos permite a tal hora, a tal hora. Entonces, a esa hora vamos a alargar, pero que sea realmente, que cumpla realmente, ¿verdad? A ver, soy de Luque, barrio Jugua de Seda. Van 3 meses que nuestra aguatería de nombre Bonagua nos hace faltar sistemáticamente agua a partir de las 10 hasta las 21 horas. Y hay veces que todo el día no tenemos. Aguatería Corrijo, dice. Nuestra aguatería Bonagua, al parecer, no tiene generador porque cuando no hay luz tampoco tenemos agua. Ese es un problema de prácticamente inclusive la Junta de Saneamiento. Sí, en general. General. Bonagua recibimos varias denuncias y se fueron los técnicos a esa zona. Es más, Presidenta, hay sectores en donde están bajo el régimen de la ESAP y cuando se va la luz tampoco hay agua. ¿Perdón? Hay zonas en donde cuando se va la luz, el agua de ESAP tampoco hay energía eléctrica o viceversa. O sea, ESAP ahora está comprando, para algunas zonas está comprando generadores. Generadores, sí. En San Lorenzo, Calle y en mi casa sale más aire que agua. Aguatería La Familia. Ese ya conozco también porque fuimos a varias denuncias. Sí, La Familia tiene en varias ciudades, pues. Es un holding, veo, de aguatera. Entonces, Villa Elisa, barrio Villa Bonita, estamos hartos de nuestra aguatería. Don Pavón, sin agua estamos todos los días. O sea, nosotros vamos a seguir acá, directora, y vas a ver que se llenan nuestras pantallas de mensajes y se dan cuenta que son la mayor parte de Central. Sí. Limpio, Luque, Villa Elisa, Lambaré. Sí. Solamente Emboscada, que es una ciudad, una comunidad que se conoce luego por problemas de agua, es el que es de fuera, y Pirayú. Pirayú tiene problemas también. Ambos. Sí. En Villa Elisa ya leímos Don Pavón. Buenas noches en Emboscada, lo que viene repitiendo la presidenta desde que estamos arrancando con los reclamos. A ver, Cristian Acosta de Benjamina se va al barrio 29 de septiembre. Resulta que tenemos problemas de nuestra aguatera privada desde Navidad, que no tenemos agua las veces que viene a la noche y tipo que junta 80 litros. Justamente una aguatería nueva está operando cuestión de 2 semanas y llegamos a un acuerdo con la aguatera privada que usamos actualmente de que donaría la cañería y los accesorios a la aguatera nueva, pero nos quiere cobrar 700.000. O sea, hay una cesión, un arreglo entre las partes. Un arreglo entre las partes. Sí, ¿se puede hacer eso? No. ¿No? Tiene que ser con el SAM. Sí. Acá descubrimos otra cosa, ¿sí? A tener en cuenta eso. Se hace como que un trato entre ellos. Cesión de derechos. Sí, entre ellos nomás. Sí. La comunicación, bien, gracias. Sí. Acá en Mariano Roque Alonso y Ceballos Cue hay muchos caños rotos. Barrio San Ramón, dice. Es SAP. Sí. Es SAP. Ceballos Cue, SAP. Cerca de la planta de tratamiento de Viñascue. Sí. Franco, ya nos falta que SAP ponga una planta. Estamos rodeados de ríos y no hay, y los privados piden 2 millones para conectar. Piden mucha plata para conectar las aguateradas. ¿Hay denuncias sobre eso? Sí, el tema es que ellos tienen derecho a cobrar derecho de conexión, pero tiene que ser autorizado por el SAP, por el SAM. Por el SAM. El monto. Hay unas tarifas así que... Están los niveles, no pueden cobrar lo que ellos quieren. A ver, Villeta, Don Bosco, tenemos aguatería, pero es prepotente. Secretos dicen, hablan de prepotencia. Y varias veces denunciamos. Pero la gente que denuncia la falta de agua, directora, en la mayoría de los casos que nosotros solemos cubrir, ya está hastiada, ya está rabiada. Sí. Es indispensable no solo el consumo de agua potable, sino también para las necesidades básicas. En Año Nuevo estaban muchos lugares sin agua. Sí.
Y por eso de repente hasta parecen turbas como queriendo atacar a los administradores, pero solo reflejan el hastazgo de la situación. Demos nervioso. A ver, Aguatería Bebito, Isla Abogado Luque, ¿conoce? Sí. Bebito. Sí. Pésimo servicio por cuota, nos llega el agua hasta cierto punto de horario, nomás tenemos agua, es pésimo, encima para cobrar te reclaman rapidísimo por mandarnos aires, el famoso sonido de la canilla que... Bueno, está analizando también esta situación. ¿Perdón? A ver, mis felicitaciones para la única comisión directiva de la Junta de Saneamiento de Arroyo y Cesteros, compañía El Carmen, por la excelente gestión. Gracias a ellos no sufrimos de la escasez de agua. No solemos recibir denuncias de allí, ¿no? Hay muchos humedales en esa zona, lo mejor eso. No, probablemente no, ya sé. también tiene mucho que ver la gestión. La gestión. Sí. O sea, hay buena gestión también de entre tantas irregularidades. Gestión, hay mala gestión, de todo un poco. Bueno, buenas noches, me interesa mucho este tema. Nosotros acá, nuestro presidente cerró la llave de paso de más de 40 familias y buscamos la ayuda de nuestra intendenta Norma Godoy de Bocayatú, del Guairá. Por pedirle muchas veces, ya la ayuda nos bloqueó, ni nuestra comisión nos ha firmado hace 4 años que venimos pidiendo, sufrimos mucho, dice, problemas de agua en Bocayatú. Bocayatú tiene una compra agua en bloque de SAP, de ahí de la planta de Tebicuermo. Pero maneja y administra la Junta de Saneamiento. La aguatera de Cerrito, siendo que no existe ya la laguna Sirena, no llegó a faltar agua. La aguatera de Cerrito, siendo que no existe ya la laguna Sirena, no llegó a faltar agua en la ciudad por la gran bajante y kilómetros de arena en Isla Pombero. Debe ser Cerrito Chaco, ¿verdad? No, Ñembucú. Isla Cerrito y Pombero, sí. Como Cerrito tiene laguna Sirena. Sí, sí, claro. Y la gente desde acá se está yendo a veranear a a Laguna Sirena. Es un lugar paradisíaco. Pero también le afectó la sequía. Les afectó la sequía. Sí. Barrio San Luis de Capiatá, ruta 2, si se corta energía eléctrica ya no hay agua, entre otros problemas. Eso es terrible. Y además la cantidad de deudas que se está teniendo con la ANDE es terrible. La presión depende mucho de la altura del tanque también, ¿verdad? ¿Perdón? La presión del agua depende mucho de la altura del tanque. Del caudal. Del caudal. Del caudal y también del tanque. De qué forma está organizada la estructura. Hola, en el asentamiento Tayipotú, zona de Rincón Peñón. Eso es limpio, ¿no? Limpio. Estamos cansados de la falta de agua. Hace rato que no hay agua y siempre sueltan a las 23 horas o más tarde. Sí. Es gestión. Es gestión y a veces hay que buscar que entre ellos haya acuerdos firmados, lícitos, transparentes, de manera a ayudarse para que a todas las familias les llegue el agua, ¿verdad? Cuando el problema es la gestión presidenta y finalmente ellos canalizan esta denuncia ante sus autoridades, o hablamos de las autoridades de la Junta de Saneamiento, pero no llegan a una solución, ¿qué alternativas les ofrecemos? ¿La intervención de la ARSAM? Tiene que denunciar a ARSAM y nosotros verificamos, vemos y nosotros recomendamos al Poder Ejecutivo una solución, si es que a nuestro nivel, con el diálogo, con los, digamos, mecanismos de solución que planteamos, no se puede, entonces ya hay que tomar, digamos, recomendaciones al Poder Ejecutivo de más fuerte, que sea una solución de fondo, entonces el Ministerio viabiliza eso. ¿Ustedes tienen la potestad de clausurar juntas de saneamiento? Nosotros no clausuramos, nosotros hacemos recomendaciones técnicas en este caso al Poder Ejecutivo, porque es el Estado el titular del servicio. Y la rectoría está delegada en el Ministerio de Obras Públicas. Le agradecemos muchísimo su presencia en esta noche. De hecho, podemos seguir, como le digo, a todos los invitados, porque son temas muy interesantes los que tocamos a veces, porque son de interés general. Y la gente se prende con los mensajes y sus denuncias. O sea, sí, podemos seguir hasta las 12 y van a seguir llegando denuncias. Ahora, evidentemente, todo pasa por la gestión de estas aguateras, de las juntas de saneamiento y también, evidentemente, de la intervención, o en este caso, recomendación que ustedes hagan. Le agradecemos mucho, Presidenta. Muchas gracias por el espacio y bueno, yo quiero transmitirles, pedirle a los prestadores
un gran esfuerzo, responsabilidad, y que tengan planes de contingencia para que la gente no quede sin agua, y pedirle también a la población el uso racional si es que tiene acceso al agua, ¿verdad? Porque el uso no racional está afectando a otras familias, a lo mejor de la misma comunidad, ¿verdad? Mucha conciencia por sobre todo. De nuestra parte es todo. Será hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.